Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las preguntas más fundamentales que existen, que es realmente el derecho. Una pregunta que, bueno, lleva siglos ahí y todavía no hay un acuerdo. Exacto. Y para explorarla, tenemos un texto de filosofía del derecho que nos va a llevar en un viaje increíble, desde la antigua Grecia hasta los debates de hoy. La idea es ver cómo esos conceptos que suenan tan abstractos, pues, moldean todo. Totalmente. De hecho, el material arranca con una analogía que me pareció genial. Es de Fernando de Trasegnis. Ajá. Compara el derecho con el ajedrez. Dice, a ver, todos tenemos las mismas piezas, las mismas reglas, Ujú. pero ganar no depende de eso. Claro, depende de la estrategia, de cómo las mueves. Justo, de la interpretación. Dice que el derecho no es un mundo de certezas, sino de perspectivas, de ambigüedades. Y eso ya nos mete en el tema. Es que esa analogía pone el dedo en la llaga desde el principio. Define la gran batalla de toda la historia del pensamiento jurídico. ¿A qué te refieres con la gran batalla? A la tensión constante entre dos ideas. Por un lado, las reglas del juego, el manual. Y por otro, la idea de jugar bien, de jugar de forma justa. O sea, ¿el derecho es solo el reglamento o es también el arte de usar ese reglamento para un fin justo? Entiendo. Es como la eterna lucha entre la ley es la ley y punto, y la idea de que una ley injusta no es realmente una ley. Precisamente, ese es el hilo conductor de todo lo que vamos a ver. Pues empecemos por el principio, entonces. Antigua Grecia. El primer nombre que sale es Sócrates, con una postura que, bueno, hoy suena extrema. Bastante extrema, sí. Defendía que un buen ciudadano debe obedecer incluso las leyes malas. Y lo más fuerte es que no solo lo decía, lo vivió. Él aceptó una condena a muerte que era a todas luces injusta, y pudiendo escapar, no lo hizo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era su lógica? Su lógica era la estabilidad. Él pensaba, si los ciudadanos buenos, como yo, empezamos a desobedecer las leyes que no nos gustan, ¿qué ejemplo damos? Le abrimos la puerta a que los malos desobedezcan todas las leyes con cualquier excusa. Pero a ver, ¿no hay un punto en el que eso se convierte en conformismo? O sea, ¿dónde está la línea para no terminar justificando una tiranía? Es una pregunta excelente. Para Sócrates, la clave estaba en otra de sus ideas, que la virtud es conocimiento. Ajá. Él creía que nadie hace el mal a sabiendas, que la maldad es ignorancia. Confiaba en que un sistema, por más que se equivocara, si se basaba en la razón y el diálogo, a la larga se autocorregiría. Su muerte fue como una lección final. Una lección. Sí, como si dijera, les demuestro mi respeto al sistema incluso cuando comete un error garrafal conmigo, para obligarlos a pensar en ese error. Es una idea muy potente que sigue viva en los debates sobre desobediencia civil. Ya veo. Es más complejo. Bueno, de Sócrates pasamos a su discípulo, Platón. Y con él, la cosa se pone muy abstracta. La obsesión con la justicia perfecta, su doctrina de las ideas. Sí, es un salto a otro plano, pero podemos bajarlo a tierra. Imagínalo así. Para Platón, cualquier silla que tú y yo vemos es solo una copia imperfecta de la idea perfecta de silla que existe en un mundo racional. Ok. Pues lo mismo con la justicia. Todas nuestras leyes, nuestros códigos, son intentos, a veces torpes, de copiar esa idea perfecta y universal de justicia, con mayúscula. O sea que la tarea del legislador, del gobernante, sería intentar que nuestras leyes se parezcan lo más posible a ese original perfecto. Exactamente. Para Platón sí existe una respuesta correcta y universal sobre qué es justo. No es una cuestión de opinión, de doxa, como la llamaba él. Es una cuestión de conocimiento verdadero, de episteme. Y ahí está la base del naturalismo, ¿no? La idea de que hay un derecho natural por encima de las leyes que creamos. Ahí mismo. Es una de sus raíces filosóficas más profundas. Y claro, después de una idea tan elevada, llega su alumno Aristóteles y parece que le dice, «Maestro, con todo respeto, vamos a bajar esto un poco». Sí, es una buena forma de verlo. Aristóteles era mucho más pragmático. Dijo, vale, la justicia es una virtud, pero no está en otro mundo, está aquí. En la comunidad, en la polis. Justo. Por eso nos llama zoon politikon, animales políticos.
La justicia no es algo que se contempla, es algo que se practica, que se hace en la vida diaria. Y para hacerla nos da una especie de caja de herramientas. He visto que habla de justicia distributiva, correctiva. ¿Eso sigue vigente? Totalmente. Todos los días. La justicia distributiva es el eterno debate de los impuestos. ¿Quién paga más? ¿En qué se gasta? Es dar a cada uno lo suyo según un criterio: mérito, necesidad. Entiendo. La correctiva es básicamente el derecho penal y civil. Si alguien te causa un daño, el sistema intenta corregir ese desequilibrio, restaurar el orden. Y la reciprocidad es la base de los contratos, el intercambio justo. Y hay un concepto que me fascinó, la equidad. La describe como un corrector de la ley. Es que Aristóteles ya sabía que las leyes a veces se equivocan. Sonríe. Dicho de forma más elegante, sí. Él entendía que la ley, por definición, es general, es una regla rígida, y la realidad es infinitamente variable. Claro, no puede prever todos los casos. Exacto. La equidad es la sabiduría del juez que dice: un momento, si aplico esta ley al pie de la letra en este caso particular, el resultado es injusto o absurdo. Tengo que adaptarla. Es el espíritu de la ley contra la letra de la ley. Vale, ahora damos un salto enorme en el tiempo. Edad Media. San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Aquí parece que esa idea perfecta de Platón se convierte en la idea de Dios. Es una fusión total. San Agustín, muy platónico él, encuentra esa certeza absoluta en la fe. La ley humana debe someterse a la ley divina. Pero es Santo Tomás quien hace la gran síntesis. El que une a Aristóteles con el cristianismo. Precisamente. Toma a Aristóteles y dice: el derecho que creamos no es arbitrario. Está empotrado, por así decirlo, en cómo funciona la sociedad. Pero la sociedad, a su vez, solo tiene sentido si se alinea con una ley natural, que es un reflejo de la ley eterna de Dios. Es la razón al servicio de la fe. Y con la modernidad, la ilustración, Dios empieza a salir de la ecuación jurídica. Y ahí aparece un gigante, Immanuel Kant. Lo que leí de su distinción entre leyes morales y jurídicas me voló la cabeza. Es que es una de las grandes revoluciones del pensamiento. Kant traza una línea muy clara. Dice: a la moral le importa tu intención, tu fuero interno. ¿Por qué haces algo? Porque crees que es tu deber. Exacto. En cambio, al derecho no le importa nada tu intención. Le importa tu acción externa, lo que haces, no por qué lo haces. A ver si lo he pillado con un ejemplo. Si yo pago mis impuestos, al derecho le da exactamente igual si lo hago porque soy un ciudadano modelo o por puro pánico a una inspección. Has dado en el clavo. Exactamente eso. Mientras el dinero llegue a Hacienda, el derecho se da por satisfecho. No se mete en tu conciencia. ¡Qué bueno! El Estado ya no te puede juzgar por tus pensamientos o tus creencias, solo por tus actos y cómo afectan a otros. Es la base del Estado de Derecho liberal. Entendido. Es un punto clave. Después de Kant, el texto nos lleva a Hegel, Marx y Max Weber, que ya conectan el derecho directamente con el Estado y la sociedad. La idea de Weber, de la dominación legal, me parece muy de hoy. Es que está describiendo nuestro mundo. Weber dice que en las sociedades modernas ya no obedecemos al rey porque es el rey o a un líder por su carisma. Obedecemos a un ordenamiento impersonal. Obedecemos a la ley. A las reglas del juego. No importa quién sea el presidente o el funcionario de turno, se obedece al cargo, a la norma, no a la persona. Y es ahí donde él habla de su famosa jaula de hierro, ¿verdad? Sí. Weber ve un proceso histórico de racionalización del derecho. Pasamos de decisiones basadas en oráculos o emociones a un sistema racional y formal. Normas abstractas, lógicas, predecibles, como una máquina perfecta. ¿Y cuál es el problema? El problema, según Weber, es que esa máquina burocrática se vuelve tan eficiente, tan omnipresente, que nos atrapa. Vivimos en una jaula de hierro de trámites, regulaciones, procedimientos. Es el precio que pagamos por la previsibilidad y la igualdad ante la ley. ¡Uf, qué imagen! Y esa máquina nos lleva directos al siglo XX, al que parece el combate del siglo, el positivismo contra sus críticos. Por un lado, Hans Kelsen. El gran arquitecto del positivismo jurídico. La descripción que da el texto es brutal. Cita a de Tracegnis diciendo que, para que el sistema de Kelsen funcionara, hubo que cortarle los pies al cadáver para que entrara en el ataúd. Es una metáfora tremenda y muy acertada.
Kelsen tenía una obsesión: convertir el derecho en una ciencia pura, como la física. Quería limpiarlo de toda contaminación: moral, política, sociología. O sea, para él, preguntar si una ley es justa o injusta no es una pregunta jurídica. No, es una pregunta moral o política, pero no jurídica. La única pregunta para un jurista es: ¿esta ley es válida? ¿Y qué la hace válida? Su pedigrí, su origen. Una ley es válida si fue creada siguiendo el procedimiento que marca una norma superior, por ejemplo, la Constitución. Y la Constitución es válida porque se basa en una anterior, y así, hasta llegar a una norma fundamental hipotética que sostiene todo el edificio. Una pirámide lógica, pura, perfecta. Suena, no sé, me cuesta entender un derecho tan desconectado de la justicia. Suena a un experimento de laboratorio. Pues esa es exactamente la crítica que le hacen. Y ahí es donde entra el otro gran contendiente del debate, Lon L. Fuller. La antítesis. El texto se centra en su debate con HLA sobre las leyes nazis. Que es el caso que lo pone todo a prueba. Un positivista estricto diría: bueno, por horribles que fueran, las leyes nazis se aprobaron siguiendo los procedimientos formales de la época, ergo, eran derecho válido. ¡Qué conclusión más escalofriante! ¿Y qué decía Fuller? Fuller decía que eso es un disparate, que un sistema que es tan profundamente inmoral, que ataca la dignidad humana más básica, no es un mal sistema de derecho. Es que simplemente no es derecho. Es la perversión del derecho. Él hablaba de una moralidad interna del derecho. ¿A qué se refería con eso? ¿A que las leyes deben ser buenas en su contenido? No tanto a su contenido, sino a su forma. A los requisitos mínimos para que algo pueda llamarse sistema legal. ¿Cómo cuáles? Fuller da una lista de 8. Por ejemplo, las leyes deben ser públicas, no secretas. Deben ser claras, no incomprensibles. No pueden ser retroactivas. No pueden ser contradictorias. Y, muy importante, no pueden exigir lo imposible. Si un sistema fracasa en todo esto, como el nazismo, deja de ser derecho y se convierte en pura fuerza bruta. ¿Y Hart, que era el otro gran nombre? ¿Dónde se situaba? ¿Era tan radical como Kelsen? No, el de Hart es un positivismo más suave, más sofisticado. Él admite que claro que la moral influye en el derecho, pero insiste en que no hay una conexión necesaria. La validez, para Hart, no viene de una pirámide lógica como en Kelsen, ni de la moral como en Fuller. ¿De dónde viene entonces? De una práctica social, de algo que él llama la regla de reconocimiento. Otro concepto técnico. ¿Cómo lo explicamos fácil? La regla de reconocimiento es como el software no escrito del sistema. No está en un libro. Es la práctica de los jueces y funcionarios que les dice: si una norma sale del Parlamento y la firma el jefe de Estado, es ley. Si la escribe mi vecino en una servilleta, no lo es. Es el criterio que la gente con poder usa para saber qué es derecho y qué no. Entendido. Y el debate sigue. Aparece Ronald Dworkin, que le da un buen repaso a Hart, ¿no? Dworkin ataca el corazón del positivismo. Dice: miren a los jueces en los casos difíciles. Cuando no hay una regla clara, ¿qué hacen? No tiran una moneda al aire. Buscan en otro sitio. Exacto. Recurren a principios, como nadie puede beneficiarse de su propio delito, o principios de justicia, de equidad. Para Dworkin, esos principios morales no están fuera del derecho, son parte de él. Así que esa separación tan estricta entre derecho y moral es simplemente una ficción. Y ya para cerrar el recorrido, el texto menciona a autores más actuales como Robert Alexy o Manuel Atienza, que básicamente dicen que el positivismo ya dio lo que tenía que dar. Sí, su argumento es que los estados constitucionales de hoy, con sus listas de derechos fundamentales, dignidad, libertad, igualdad, han hecho imposible esa separación. Claro, esos derechos son a la vez normas jurídicas y conceptos morales. Exacto. Un juez que interpreta el derecho a la vida o a la dignidad no está haciendo un ejercicio de lógica pura, está haciendo una valoración moral y política. El derecho y la moral, hoy, en la práctica, están totalmente entrelazados. El texto también destaca una figura peruana, Carlos Fernández Cesarego, que habla de una visión tridimensional del derecho. Sí, integrando lo sociológico, los valores y las normas. Es un buen ejemplo de esta búsqueda de visiones más completas, que no se queden solo con una parte del fenómeno. ¡Uf! ¡Qué recorrido! Hemos pasado de la obediencia casi ciega de Sócrates a la justicia ideal de Platón, el pragmatismo de Aristóteles. La ley divina, la fría separación de Kant, la jaula de hierro de Weber.
Y la batalla campal del siglo XX entre los que ven el derecho como un sistema de reglas y los que dicen que sin moral simplemente no es nada. Es el gran péndulo de la historia del derecho, oscilando siempre entre el derecho como es, el positivismo, y el derecho como debería ser, el iusnaturalismo y sus herederos. Y la conclusión parece ser que el péndulo nunca se para, ¿no? Quizás esa es la conclusión más importante, que no hay una respuesta final, y que ese debate constante sobre la relación entre el poder y la justicia es precisamente lo que mantiene el derecho vivo y relevante. Y nos deja con una pregunta final muy potente para pensar. Sin duda, si volvemos a Lon Fuller y su moralidad interna del derecho, a esa lista de 8 formas en que un sistema legal puede fracasar, leyes secretas, retroactivas, contradictorias, la reflexión que se nos plantea es, a ver, si miramos nuestros propios sistemas legales, los de nuestros países, ¿realmente cumplen con estos requisitos básicos? Buena pregunta. ¿En qué medida un sistema puede empezar a fallar en la claridad, en la publicidad, en la coherencia de sus leyes, antes de que, legítimamente, empecemos a dudar si lo que tenemos delante sigue siendo derecho?